métodos abiertos. La diferencia fundamental entre los métodos cerrados y los métodos abiertos no requieren de un intervalo, o sea, no hay necesidad de acotarlos. Por lo tanto, cualquier punto que cumpla condiciones, ciertas condiciones, evidentemente puede servir como una primera aproximación. Entonces, eso lo vamos a ir explicando. Los métodos abiertos que vamos a ver en este curso son el método de Newton-Raphson, el método de la secante, el método del punto fijo y el método de Horner. Entonces, esos van a ser los métodos que vamos a ver en este capítulo en solución numérica de ecuaciones no lineales. Bueno, ¿en qué consiste el método? Sé que vamos a poner el método hacerlo en azul. Yo quería en rojo. El método de Newton. El método de Newton-Raphson. Es un método muy popular en métodos numéricos. Quizás el primero que ven en otras partes, pero nosotros estamos viéndolo de otra manera. Entonces, ese es el método que vamos a ver. ¿En qué consiste este método? Bueno, vamos a suponer que tenemos una función. Ahí tenemos un sistema de ejes XY, lo de siempre. Y que tenemos una función cualquiera. Por ejemplo, esta. Entonces, como siempre, en búsqueda de la raíz, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuánto vale la raíz? Esa es la incógnita del problema. En los métodos anteriores, sencillamente buscábamos, después de hacer la gráfica y el análisis, buscábamos. Disculpe, ingeniero, ¿no estamos viendo su pantalla o todavía no está compartiendo? No, yo veo el retorno. Sí se ve. Ah, Sí se ve. Se ve bien desde su internet el compañero. Va a disculpar. Puede ser, ¿no? Se está viendo la pantalla. Yo de aquí veo el retorno. Bien. Entonces decíamos que en los anteriores métodos, los métodos cerrados, porque acotamos la raíz de un intervalo. Acá no intervalos. Lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a rojo. Por ejemplo, este punto de aquí. Por ejemplo. Este va a ser el X1. O si quieren el X0. No siempre comenzamos con X0, ¿no? El primer punto. Tiene que ser uno conocido. Y ese punto vamos a ver que necesita ciertas condiciones para ser elegido. Vamos a verlo después. ¿Alguien pudo la asistencia? Dice. ¿Poner? No, la asistencia, en cualquier ratito la voy a tomar la asistencia. Entonces, ese es el problema. Decíamos encontrar la raíz a partir de un punto. Obviamente que vamos a tomar un punto próximo a la raíz. Eso va a ser, pero igual tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería el algoritmo en este caso? Fíjense, aquí en este otro ejemplo de acá. En este ejemplo que están viendo,
Bueno, vamos a seguir nomás con esta pizarrita antes de pasar a ese. Este punto tiene que pertenecer a la función, como es lógico suponer, ¿no? Tiene que ser un punto que pertenezca a la función, por eso hay que hacer el análisis. Pero si no es así, pues obviamente estamos mal, ¿no? Tiene que ser un punto que pertenezca a la función. Por lo tanto, ¿no? Ese es el valor f de x1, o de x0, perdón. Ese es el punto, ¿no? Y su proyección es x0. Su proyección sobre el eje x. Bueno, si nosotros trazamos una tangente a ese punto, fíjense lo que les estoy diciendo, vamos a trazar una tangente a ese punto. Vamos a darle paso a su compañero. Supongamos no, en ninguna de esas. Esa tangente. Una recta verde, ¿no? Gruesa le he pintado. Fíjense que la tangente a ese punto x0 intersecta al eje x en un valor. Este valor de aquí. ¿No es cierto? Intersecta al eje x en este punto. ¿Ves? Esa es la aproximación siguiente. O sea, ese viene a ser, vamos a borrar esto, ese viene a ser el x sub 1, o sea, la siguiente. Partimos de x sub 0 y mediante la tangente encontramos el x sub 1. Luego a este punto x sub 1 le volvemos a encontrar su tangente y vamos a encontrar la siguiente aproximación, ¿no es cierto? O sea que en otras palabras nos vamos aproximando mediante tangente. Entonces aquí tendríamos otra tangente, por ejemplo esta, ¿no? Ahí tendríamos una segunda tangente, ¿no es cierto? Y esa tangente intersecta el eje X en este punto. Ese valor viene a ser el X sub 2, la siguiente aproximación. Fíjense cómo estamos aproximándonos a la raíz, ¿no? Mediante intersecciones sucesivas de tangentes con el eje X. Ese es el punto de aproximación, entonces. Es la intersección de las tangentes con el eje X. Ese es, digamos, el concepto del método, ¿no? De Newton, utilizar las tangentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la ecuación de esa intersección X, ¿no? Para la ecuación de recurrencia. O sea, ¿cuánto vale el XY? En otras palabras, ¿cuál es esa ecuación? Ese es el problema en este momento. ¿Cuál es la ecuación para cada uno de los X sucesivos, ¿no? Igual llegamos a una sucesión. Y obviamente en cada cálculo vamos a evaluar el error de aproximación. En suma, así de sencillo es este método. Aquí no hay necesidad de averiguar por dónde pasa la función, todas esas historias de los otros métodos no hay aquí. Como es mucho más fácil. Muchísimo más fácil. No tenemos necesidad de eso. Solamente tenemos que hacer un análisis previamente, aplicar el método de tal manera que el x sub 0, o sea, el valor inicial, sea compatible, ¿no? Si podamos encontrar tangentes, en otras palabras. Y que además la función en el recorrido también tenga ciertas condiciones por el hecho, por ejemplo, que la tangente no se haga infinita. Entonces, algunas situaciones se pueden dar que nosotros con un buen análisis, antes de aplicar el procedimiento, lo podemos resolver, ¿no?
Entonces vamos a ver cómo encontramos la ecuación de recurrencia y así ya me voy a la otra pizarra que tenemos aquí. Fíjense, hay unas sucesiones de valores, ¿no? Hay unas sucesiones de valores que, a ver, esta pizarra. En realidad es una secuencia de valores, ¿no? Este valor de aquí es el x sub i para un determinado proceso, ¿no? Estamos en el proceso de aproximación. Para un determinado x y tenemos la tangente anterior, ¿no? Tenemos, o mejor dicho, el punto anterior, x menos 1, que va a ser este. Y el x más 1, que va a ser este otro de acá. En una serie de 3 aproximaciones, entonces siempre vamos a tener eso, ¿no es cierto? Para los 3 puntos. Tanto la tangente de x sub i menos 1, la tangente de x sub i, que son dos tangentes que nos genera esos dos puntos x y x más 1. Entonces, lo que hemos tratado de mostrar ahí es la fórmula esa que estábamos averiguando. Fíjense. Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí vamos a hablar. Este ángulo de aquí. Que ahora lo estoy pintando con rojo. Vamos a llamar ángulo alfa. El ángulo alfa formado en este triángulo, ¿no? En el triángulo, vamos a darle espacio a tu compañero. Formado en el triángulo XY menos 1 y el punto, ¿no? Entonces, sabemos que la tangente de este ángulo, acá podemos escribirla aquí abajo, la tangente, vamos a escribir tangente de alfa, ¿no? Es igual a este valor, ¿no? Que lo estoy pintando, ¿no? Eso es f de XY menos 1, ¿no es cierto? Eso vale ese segmento. Dividido entre otro segmento de aquí, ¿no es cierto? Ese segmento es XY menos 1 menos XY. Así es. Pero ya sabemos que la tangente de alfa es igual a la derivada, ¿no? Es igual a la derivada de la función en el punto que genera la tangente, o sea, en XY menos 1. Porque es ese punto el que genera la tangente. Y obviamente la tangente del punto será igual a la derivada de la función en ese punto. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, lo sabíamos hace tiempo y lo sabemos por siempre, ¿no? Que lo aprendimos una vez y de ahí no nos olvidamos. Entonces, fíjense, igualando los dos términos de la derecha, vamos a llegar a la ecuación que tienen abajo, ¿no? Resolviendo la ecuación vamos a llegar. Esa es la ecuación de recurrencia del método de Newton-Raphson, ¿no? Entonces, dada la secuencia, aquí en este caso, o en cualquiera, ¿no? La ecuación de recurrencia será aquella. ¿Está bien? Entonces, iniciamos con x menos 1 igual a 0, pues, ¿no? El primer valor va a ser 0.
reemplazamos en la función, lógicamente que tenemos que encontrar previamente la derivada de la función. Aquí es donde están las limitaciones que les hablaba al comienzo. Fíjense que la derivada no tiene que ser 0. Porque si la derivada es 0, bueno, hay una división entre 0 y ya sabemos que es una indeterminación matemática. Entonces ahí tendríamos una indeterminación matemática. ¿Y cuándo la derivada va a ser 0? Cuando la tangente sea horizontal. Entonces va a dar en un máximo o en un mínimo. Si ustedes se acuerdan de sus estudios de cálculo, encontramos los máximos y los mínimos igualando a 0 las tangentes, ¿no? Yo quería encontrar de una función cualquiera su máximo, lo primero que hago es igualar igualar la derivada a 0. Y de ahí he despejado el valor. No, profesor, aquí está, ¿no? En este punto la tangente es horizontal. Quiere decir que el ángulo es igual a 0. Entonces, ahí va a ocurrir que cuando escogemos un punto que va a pasar por un máximo, por un mínimo, estamos mal, ¿no? Porque puede ser que ocurra eso. Puede ser que ocurra esa indeterminación que estamos indicando ahí en la pizarra, ¿no? De modo que esto no puede hacer. Entonces aquí le podemos aumentar la condición, ¿no? Con f' de xi menos 1, ¿no? Distinto de 0. No puede ser igual a 0. Entonces tendremos que saber elegir, pues el x 0, ¿no? Tendrá que ser un punto que no pase por un máximo o un mínimo. A ver, pongamos aquí un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos se me hizo lento esto. Ya. Está lerdo. Vamos a suponer que tenemos entonces ahí, ya. Un sistema de coordenadas X y Y. Vamos a darle paso a su compañero. Decíamos, tenemos una función. Por ejemplo, esta función. ¿No? Vamos a darle paso a su compañero. Entonces, fíjense que ahí yo no puedo elegir un x sub 0. Vamos a ver. Decíamos, esta es una función f de x. Fíjense que aquí y aquí las tangentes se van a hacer 0, en esos dos puntitos, ¿no? Que son precisamente los máximos y los mínimos. Es lógico que si yo quiero encontrar la raíz, vamos a hacerlo a ver con rojo. Vamos a hacerlo con rojo. Le paso a su compañero. Vamos a hacerlo con rojo. Voy a disculpar un poquito porque está lento el sistema. No sé por qué se ha puesto lerdo. Vamos a darle paso a su compañero. Y ya. Entonces tenemos, esta es la raíz que estamos buscando, ¿no? En este ejemplo, eso es lo que no sabemos cuánto vale.
Está lerdo. Reciente. Entonces, lógico que yo no puedo tomar un X0 de acá, ¿no? No puede ser eso. ¿Por qué no puede ser? Porque fíjense que si voy a buscar si esa es una aproximación, si ese X0 es una aproximación, y obviamente voy a tirar ¿qué se llama? Una tangente por aquí. Por ahí la tangente me sale por este punto, después la tangente de este punto me va a dar una recta horizontal, ¿no? Era una cosa así. ¿No? Cuando encuentre el siguiente punto, X1, digamos. Eso quiere decir que la derivada es igual a 0. Entonces, para no correr ese riesgo, lógicamente que no voy a tomar un X0 antes de cruzar un máximo o un mínimo, es lógico, ¿no? Porque lógicamente de que voy a llegar a eso. Entonces, para estar evitándome esos líos, ¿no? El X0 pues no lo tomo ahí, lo tendré que tomar más cerca de la por aquí, ¿no? De tal manera que la derivada, bueno, ya se puede ver que, vamos a borrar esto así, ya se puede ver aquí, ¿no? Con más claridad de que a partir de aquí todas las tangentes van a ser distintas de 0. Y lógicamente eso me va a llevar a la solución. No voy a pasar por eso, ¿no? En la búsqueda de la raíz, en la aproximación, cada vez la aproximación, cada vez es menos error, ¿no? La aproximación. Entonces, lógicamente que me apunta directamente a la raíz. Entonces, esas son las limitaciones del método. Que el X0 hay que adoptarlo de tal manera que no crucemos un máximo o un mínimo. Por eso es que tenemos que hacer primero una buena gráfica. Primero una buena gráfica. Pues la gráfica tiene que mostrar los máximos y los mínimos. Porque si no los muestra y ustedes creen que no hay, estamos liquidados ahí, les aviso. ¿No? No es nomás graficar entonces a lo que sea, ¿no? Hay que hacer una buena gráfica, especialmente alrededor de la función de la raíz que estamos buscando. Eso es así, en esa zona. Entonces vamos a hacer, digamos, vamos a tomar el rango para máxima, ¿no? El rango de X lo vamos a tomar alrededor de la raíz, ¿no? Para que máxima nos muestre, a ver, cómo es la cosa. ¿Hay un máximo o no hay un mínimo? O no hay ahí. Y si tenemos dudas, pues la derivamos, como igual tenemos que encontrar la derivada, ¿no? Y le igualamos a 0 en ese intervalo que hemos, en ese rango que hemos graficado, ¿no? Por si tenemos dudas, ¿no? Le igualamos a 0 y la resolvemos y vamos a ver de que ahí no se va a dar, ¿no? Eso es así. Entonces el método es muy, muy sencillo. No es más que, digamos que la única dificultad aquí sería encontrar la derivada, ¿no? Que vamos a ver que no es un problema con máxima eso. Máxima encuentra la derivada que ustedes quieran. La que quieran. No se hace problema máxima. Lo que tienen que hacer es buen análisis. Entonces nosotros estamos, digamos, de alguna forma ayudándonos con máxima para tener un buen análisis. A costa de tener un buen análisis. Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿El examen va a ser con máxima? O sea, ¿la gráfica va a estar máxima igual? ¿Todo Como va a ser quiera. Claro, como quiera. Entonces, el examen será... Como
lo que quieran. Yo estoy haciendo el máximo. Pues, yo le voy a plantear el problema y ustedes lo resuelven por el método. El procedimiento es manual en el examen, paso a paso. En la aplicación máxima. No, en el examen. En la máxima es para el práctico, para hacer el práctico, para que adquieran, para que sean buenos, ¿no? Digamos, en resolver problemas. Para que vean como son hartos problemas, tienen que resolverlo todos. Y no le va a... Y el examen será El escrito, entonces. examen, pues, no hay posibilidad de... Se puede usar máxima y ustedes van copiando los valores de máxima en el examen. Porque el examen, si se hace por el... Hay la diferencia, ¿no? Si el examen lo damos, todavía no sabemos si va a ser presencial o no. No lo sabemos eso todavía. Si va a ser presencial, bueno, allá tienen que hacerlo lápiz y papel, ¿no? Y la versión máxima para Android, ¿no? Que le mostré. Con eso pueden resolver. Pero ya en aula, ¿no es cierto? Presencial. Pero acá ya no es así. Aquí ya virtual yo le hago la pregunta y le doy la respuesta y ustedes tienen que resolver como quieran. El asunto es que la verdadera es que tiene que apuntar, ¿no? La respuesta verdadera. Así funciona acá, con la plataforma, como el examen de ingreso, verdadero o falso, o escoja la verdadera, la respuesta verdadera. Ve, y ustedes tienen que resolverlo eso. Tienen que resolverlo, porque por más experto que sea el que le está silbando por el oído, no lo va a resolver así no sabe bien el método. Es así. Ustedes tienen que aprenderlo muy bien el método. Por eso es que los prácticos yo se los doy y les doy varios ejemplos para que resuelvan. Porque yo sé que el que lo haga va a ser Hichi con eso. Buenísimo va a ser que lo resuelvan. Eso, y eso es lo que se busca, ¿no? Eso es lo que quieren, que sean buenísimos en esto. Porque los ingenieros, al fin y al cabo, trabajamos con modelos matemáticos y todo se resuelven con computadoras. Ya no es como antes, ¿no? Todo es con la computadora, no hay vuelta. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Para eso nos vamos a ir a máxima. Ahorita va a tardar un poquito porque está muy pesado el sistema. No sé, no creo que sea internet. No hay auxiliar. Hay uno, pero es para todingo los grupos. Pero especialmente para la materia no hay. Está lerdo el sistema. Ya. Vamos a darle paso a su compañera. Ahí está Máxima, pero está lerdo. No me ha respondido todavía. A ver, vamos a usar este otro de acá. Estoy trabajando con 2 computadoras. Vamos a ver si este de acá me responde. He tenido problemas últimamente con las máquinas. No sé si serán virus. Me están queriendo hackear. ¿Qué línea de internet tiene, ingeniero? Edentel. Por razón, el mío igual está lentísimo. El de ti igual. Sabes que esta hora generalmente hay alto tráfico de datos, generalmente 6:30, 7, 8. No, Sí. puede ser que sea eso.
No respondió ese. Vamos a ver este otro. Bueno, el problema es que en ese otro no tengo ejemplos resueltos. Entonces, siempre que usemos máxima, voy a bajarlo hasta un poquito más acá. Para que hagamos ahí. Inclusive más abajito. Bueno, no se ve más. Decía que es bueno introducir donde dice number, aquí no se ve más arriba, ¿no? En el menú, donde dice numérico, cambiar salida numérica. Eso tiene que darle así. Y aparece esto de acá, ¿no? Siempre tiene que aparecer la variable number tiene que ser true. No false, tiene que estar en true. Eso es para que la salida numérica sea siempre, para que sea una salida siempre numérica, no entera, ¿no? Porque máxima siempre muestra los resultados enteros. Trata de mostrar siempre los resultados enteros. Entonces, Ingeniero, diga, una pregunta. Yo estaba siguiendo en numérico, ¿qué opción dijo? Que yo no tengo esa opción. A mí me sale como... el numérico arriba no es que tienen un menú arriba. Sí, sí, No, hay entrega numérico, pero tengo las opciones conmutar salida numérica, destino esa real. es conmutar dice salida numérica, esa es la que tiene que dar. Le hace Ok, clic y va a salir eso. sí, ya está. Gracias. Ahora ya la salida, fíjense, todo lo que haga, por ejemplo, si yo divido 1 dividido entre 3, ¿no? Me va a mostrar, fíjense el resultado decimal, ¿no? Si yo le digo 1 dividido entre 3, me muestra un tercio, si no le hago esa salida. ¿Está bien? Lo que quiero es que siempre las salidas sean de esa forma. Sí, a mí solo un tercio me sale, Inge. O sea, le escribo así. Tiene que conmutar la salida. Primero conmute la salida, cambie la salida a true y de ahí le va a salir así. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es introducir la función. Podríamos colocar aquí un titulado, ¿no? Podríamos colocar un título, por ejemplo, que sea un título. Y el título vamos a colocar, ejemplo. Título. Aquí ponemos título, que sea ejemplo, método de Newton, Raphson. ¿Ve? Y listo. Entonces aquí ya podemos poner el enunciado del problema, ¿no? Podríamos poner un enunciado y ya como texto nomás, como celda de texto, ¿no? Por ejemplo, mediante el método, resolver, o pongamos a encontrar, pues puede tener varias raíces, ¿no? Encontrar al menos
una raíz. ¿No? Al menos una raíz de f de x de x con un error máximo max. Está mal escrito. Un error máximo del 1%. Ese sería el enunciado del problema. Y luego, en la siguiente celda ya la hacemos matemática. Esta celda la hacemos matemática. Esta está como título, como texto. La hacemos matemática ya para introducir la fórmula. Aquí, en este espacio tiene que decir, ¿no? Aquí tiene que decir matemática. Aquí. Pues si dice texto, máxima la considera como texto, ¿no? Aquí es texto, aquí es título, ¿no? Texto y acá es matemática. Entonces, cuando es matemática podemos introducir funciones, lo que sea, ¿no? Pero matemático, ¿no? Operaciones y todo eso. Entonces vamos a introducir una ecuación o una función f de x, siempre con 2 puntos iguales, 2 puntos iguales. Me está dando. Voy a cambiar esto. Para hacerlo bien. F de x fuera el paréntesis. 2 puntos igual. F de x 2 puntos. Esos 2 puntos. Eso está bien. A ver esta ecuación. E elevado a x menos x. E elevado a x menos x. Primero vamos a hacer una gráfica. Siempre lo primero que hacemos es la gráfica, ¿no es cierto? Y para hacer gráfica de máximo usamos plot 2D, ¿no? Máxima, hágame la gráfica de f de x coma en el intervalo de x o en el rango de x vamos a hacerla de menos 5 a 5. ¿Está bien? Y no se ve nada. No se ve nada. Ingeniero, no se ve todavía. No se ve por nada. Ahorita vamos a ver por qué no se ve.
Vamos a copiar. Ver aquí. Me da falso, dice falso, dice. No puedo plotear, dice. No puedo plotear. Por alguna razón. Estoy tratando de correr en la otra máquina, pero tengo problemas muy lerdos. Se oye, ¿no? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Sí, ingeniero, se le escucha bien y claro. Se escucha, Inge. Tengo problemas con... No sé, tengo problemas, sí, porque no está respondiendo bien el sistema. No quiere graficarse, se me cuelga. No puedo cambiar de pizarra. Ese es el problema, ya está hecha la gráfica, pero no puedo verla. No se las puedo mostrar. Está llegando nuestros compañeros. Sumamente lerdo está esto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si no se puede, pues vas a tener que meterle nomás a pulso. A ver esta otra ecuación. Esta ecuación de acá. Vamos a admitir a su compañero. Fíjense. Esta ecuación de aquí. Esa se ve bien, ¿no? Yo lo veo bien el retorno. Ahí tienen una función, es un polinomio. 3x al cubo menos 6x cuadrado más 3. Ahí le hemos hecho el ploteo y ahí se ve el polinomio. Así tiene que salir, ¿no? La gráfica.
Bien. Se puede ver que hay aquí tres raíces, ¿no? Tres intersecciones de la función con el eje X. Nosotros tenemos que adoptar una, porque siempre todos los métodos, ya le dije en un comienzo, todos los métodos resuelven, se aplican para una sola, ¿no? Para una sola raíz, para resolver una raíz. Cualquiera sea el método, siempre busco una raíz. Entonces tomamos la decisión, digamos que sea la raíz que está al medio, la raíz entre 0 y 2 hay dos raíces. La raíz que está aproximadamente, ahora vamos a ver, entre 0, aproximadamente en 0 y medio, en 1, ¿no? No en la mitad entre 0 y 1, en 1. Aproximadamente en 1, por ahí hay una raíz. Es que podemos adoptar x sub 0 igual a 1, x sub 0 igual a 0,5, x sub 0 igual a 0,7, inclusive x sub 0, pero antes ¿no? Antes del mínimo. Desde aquí, desde el 0, desde 0 hasta 0,6, por ahí habrá que analizar dónde está el mínimo, para tomar un valor que no sea, ¿no?, después del mínimo, que no sea a la derecha del mínimo. Tiene que ser a la izquierda del mínimo, cerca de la raíz. Ese es el valor que hay que buscar. Aquí en este ejemplo, que es otro no tiene nada que ver con esto, entonces lo vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esto. Este es otro método. La única ecuación que voy a dejar la absoluto, porque esa ecuación la voy a dejar porque esa es la que se utiliza para todos los métodos. Entonces se adopta un valor x sub 0, digamos de 0,7. Obviamente hay que hacer el análisis, ¿no? Listo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es escribir la ecuación de recurrencia, ¿no? Aquí la función es esta de acá. Entonces vamos a escribir aquí, una ecuación de recurrencia. Pero para escribir la ecuación de recurrencia necesitamos primero la derivada. Entonces le vamos a decir a máxima que defina una función que sea la derivada. Que defina una función que sea la derivada. No, la derivada de f de x, que en este caso es ese polinomio que ven ahí. F de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 3. Entonces le estamos a decir define. No es defina, define. Y tampoco va a ser una celda que aquí. Siempre tienen que fijarse que la celda sea matemática. Porque si es texto, lo va a escribir como texto nomás, ¿no? Entonces vamos a ponerle define. Vamos a cambiarle, vamos a poner el nombre a la derivada g de x. Defíname en g de x, la función g de x como la derivada, dif, como la derivada de f de x, ¿no? Como la derivada de f de x respecto de x. Entonces, fíjense, máxima ha derivado la f de x y la derivada la ha puesto como función g de x.
porque la necesitamos, ¿no? Necesitamos la derivada para construir la ecuación de recurrencia. Es por eso que hemos encontrado la derivada. Y siempre lo van a hacer así, de esa forma como se los estoy mostrando. Le van a decir a máxima, máxima define e de x como la derivada de f de x respecto de x. Así se lee todo eso que ven ahí. Y el resultado que está en negrito sale el resultado ya de lo que de la orden que le hemos dado, ¿no? Ya máxima nos muestra la derivada de f de x en otra función que le hemos llamado g de x. Pueden llamarla la función como quieran, h de x, t de x, lo que quieran. Aquí le estamos llamando g de x. Listo. No podemos llamarle f de x porque f de x ya está, ¿no? Ya estamos usando ese nombre. No se olviden que estos son nombres de funciones. La f, la g son nombres de funciones. Y la x es la variable. Eso es. Entonces ahora vamos a construir la ecuación de recurrencia. Para construir la ecuación de recurrencia es la misma, ¿no? Exactamente como la hemos escrito aquí, ¿no? XY define XY como XY menos 1 menos f de XY menos 1 sobre la derivada. Eso tenemos que decirle a máxima. Entonces le decimos define, le puse con que hay un error ahí. Define, así, eso, tiene que estar limpio. Define entonces X, ya sabemos que las X sub Y se ponen entre corchetes, ¿no? Define X sub Y entre corchetes, ¿no? X sub Y porque es una variable indexada. Aquí estamos definiendo esa variable indexada. Arriba definimos una función y utilizamos el mismo nombre, ¿no? Para definir variables indexadas también. Define X sub Y como, ahí le ponemos ya la fórmula de recurrencia como la hemos escrito ya, ¿no? X sub Y menos 1 ¿no? Menos f de X sub Y menos 1 dividido entre la derivada, que es g de X sub Y menos 1. Le damos Shift Enter y ahí está. Ahí tienen el resultado, es la ecuación de recurrencia. Ya la construyó máxima, ¿no? Ahí ya directamente lo que ha hecho máxima ha sido sustituir f de x y menos 1 y g de x y menos 1, ¿no? Y ahí tienen la ecuación de recurrencia. O sea que todos los valores de x y se encuentran con esa ecuación de recurrencia. Vamos a admitir a su compañero. Ahí está. Bueno, ya tenemos la ecuación de recurrencia. Ya tenemos la ecuación de recurrencia, decía, y ahora lo que tenemos que hacer es definir el primer valor de y. El primer valor de y es 0, ¿no? Para y 0 tenemos el primer valor de x sub 0, que es 0,7. ¿No es cierto? Hemos adoptado x sub 0 igual a 0,7. Y lo hemos puesto arriba como texto, ¿no? No está como número. Si se fijan, esta celda donde colocamos x 0, esta celda de aquí, es una celda texto. Se ve, ¿no? Arriba, ¿no? Texto. O sea, solamente para efectos, para que se vea, ¿no? Por eso fue que pusimos. Entonces, aquí vamos a poner aquí una celda numérica. Y ahí vamos a definir el primer valor de y. Cuando y vale 0, ¿no? Punto y coma.
para separar la orden de I0 con la que sigue. La que sigue X sub I, porque I vale 0, ¿no? Está mal. X sub I o X sub 0 en este caso, ¿no? O X sub 0 vamos a poner. Vale 0,7. Ahí está, ya está en la memoria de máxima. Para I0, X sub 0 vale 0,7. Listo. ¿Cuánto vale entonces el siguiente valor? Ya lo calcula máxima con la ecuación de recurrencia. Entonces le decimos para I1, punto y coma, máxima, calcúlame X sub I. Ujú. Aquí a máxima lo calcula, ¿no? Para igual 1, calcúlame X sub I. Aquí aplica la ecuación de recurrencia. Ingeniero, ¿no Bien. será lo que está escribiendo ahorita en máxima? Se como plagió. que- ¿Se placeó? ¿Hola? Sí, ¿Qué tiene? Se congeló la pantalla. se congeló la pantalla mismo, que se está escribiendo todo eso más que La nada. pantalla, ¿verdad? ¿No? Mire si es problema de internet. La verdad que sí es cierto, se ha congelado la pantalla.